Y tal como lo había anunciado, nos acompaña Galo Molina. Él es presidente de un gremio sumamente interesante. Yo lo he conversado con Galo y siempre pude visibilizar que la logística en el país es un tema fundamental. A veces vemos el que exporta, el que produce, el que compra, el que importa, pero en la mitad hay una cadena que genera un valor que es sumamente importante, además que se maneja adecuadamente, todo el tema logístico. Pero además, permítanme indicarles que el Ecuador ostenta en Galo Molina la presidencia de la Federación de Asociaciones Nacionales de Agentes de Carga y Operadores Logísticos Internacionales de América Latina y el Caribe. Y esto a mí me lleva a una primera pregunta. Bienvenido, Galo, un gusto de tenerte aquí en A Tiempo con Casinelli. La primera pregunta que tengo es, ¿cuál es el impacto, cuál es el peso que tiene el tema logístico en materia de comercio internacional? Gracias, Juan Carlos, por la invitación. Bueno, básicamente el tema de logístico es básico. Después del precio del producto, lo más importante es la logística. Y en ese orden de cosas, el tema logístico es extremadamente importante. Te comentaba anteriormente que mucha gente no sabe que Ecuador es líder, no solamente en la parte gremial, ahora en el tema logístico, sino también en el movimiento de contenedores reefer a nivel mundial. Guayaquil es el principal embarcador del mundo de contenedores reefer. ¿Qué es un contenedor reefer para el movimiento de la ciudadanía? Es un contenedor refrigerado en el cual puedes mover bienes de carga perecedera, ¿no? Como banano, como camarón, como frutas. De acuerdo, eso es por la naturaleza de los productos que exportamos nosotros. Es correcto, nosotros por lo general el Pacífico Sur, tanto Colombia, Ecuador, Perú y Chile, somos grandes exportadores de productos perecederos. Cuando hablamos de cadena logística, voy a ponerme a seguir un poco la ruta de la producción y de la exportación. Se produce banano y se envía un contenedor a recoger el banano a la plantación. Ya hay un tema donde hay que cuidar, hay que tener cuidados de que no sea contaminado el contenedor. Así es. Quiere decir que este contenedor está puesto en unas bodegas que además tienen un sistema de seguridad. Viene un camión, lo engancha, lo traslada, lo lleva al puerto, en el puerto es chequeado y luego es embarcado y se traslada. Te voy a hacer una pregunta, como te decía, fuera de cámara, que se me ocurrió cuando estábamos conversando originalmente. Es una pregunta en dos tiempos. La primera pregunta es, logística sin carreteras internas, ¿se complica? Por supuesto, el tema de infraestructura vial, te hablo un poco regionalmente. El tema del gremio y de la federación nos da una visión periférica de lo que pasa desde México hasta Argentina. Te puedo decir que en tema de infraestructura vial, después de Chile, Ecuador ha tenido un gran progreso, somos el país número 2 en Latinoamérica. Se ha hecho un gran esfuerzo en los años pasados en el tema de infraestructura, no solamente vial, sino portuaria y aeroportuaria. Y somos líderes a nivel regional. Claro, es básico el tema de las vías secundarias y terciarias para que los productos accedan a los puertos. ¿Por qué hago yo esta pregunta? Porque cuando nos tocó discutir el tema del acuerdo comercial con la Unión Europea, que realmente trabajamos el último año, pero fue un proceso que duró 10 años. Y yo decía, en algunas conferencias que me tocó participar, decía, si bien es cierto que demoró 10 años y que pudimos hacerlo de pronto antes, creo que llegamos con un país con mejores condiciones logísticas que lo que era el Ecuador allá en el año 1998 y posteriormente, en el 2008, cuando realmente empieza con la Comunidad Andina a tratarse este tema, lo que era el Ecuador, el incipiente Ecuador de aquel entonces. Es decir, la logística se vuelve fundamental, porque uno puede, por ejemplo, firmar el acuerdo comercial que usted quiera, pero si no tiene cómo transportar a tiempo, adecuadamente, en condiciones, las cosas, si no tiene puertos donde embarcar que tengan las condiciones técnicas, finalmente el acuerdo puede ser muy importante en materia arancelaria, pero en la practicidad son grandes desafíos para el sector logístico y para el sector exportador. No, sin duda, y sobre todo que Ecuador ha tenido o tiene productos líderes, ¿no? A nivel mundial. Tiene banano, camarón, cacao, flores y otros productos que, claro, Ecuador es un país bendecido en ese sentido. Y comparándonos con la región, definitivamente Ecuador tiene unas facilidades actualmente que tienen que ser aprovechadas. Claro, necesitamos mayor facilidad por parte de las autoridades, por ejemplo, ¿para qué?
para crear zonas de desarrollo o zonas francas. Somos el único país en Latinoamérica que no tiene zonas francas. Entonces, ese es un déficit y ese es algo que tenemos que trabajar en conjunto. El tema de la zona franca es un asunto que te lo agarro al vuelo, porque las zonas de desarrollo efectivamente económico que sustituyen paralelamente, porque todavía se mantienen algunas intenciones de zona franca, son temas que hoy, de acuerdo al último decreto del presidente Moreno, están sujetas al manejo del Ministerio de Industrias y Producción. Hoy el MIPRO es el rector de las zonas de desarrollo. Y las zonas de desarrollo efectivamente no han prosperado. El otro día llegaba yo a Manabí, a la ciudad de Manta, y veía el esqueleto de lo que fue la zona franca de Manabí. Soframa, claro. Soframa. La zona franca de Manabí, un esqueleto, claro, y decidí averiguar por qué quedó en esqueleto, ahí lo dejo. Por otro lado, hoy se habla de emprendimientos como la zona franca que pudiera ser de Pozorga, que está en discusión. La zona franca recientemente aprobada para temas tecnológicos como es la de la Politécnica del Litoral y finalmente la de Yacyay, claro. De Yacyay. Pero ahí todavía hay mucho por desarrollar. Yaguachi quiso hacer algo y por ahí tuvo que acabar siendo un complejo industrial. No pudo llegar a zona franca, pero lo anoto porque creo que es un tema que debemos desarrollar. Vamos a ir a un corte, pero luego del corte quiero volver otra vez a esta federación de asociaciones. Yo creo, Galo, que efectivamente cuando tú ves las cosas desde la óptica de un organismo internacional, y como decimos los abogados, puedes hacer un derecho comparado, es decir, puedes hacer una comparación. Quisiera identificar en la primera parte del segundo segmento qué nos falta por hacer. Si tú estuvieras en una posición de gobierno, ¿qué harías como gobierno para que el sector logístico se volviera, por un lado, más eficiente y por otro lado pudiera en un momento dado mejorar sus costos para que toda esta cadena, que es tan importante, se vuelva realmente productiva para el país? Así que regresamos en un momento, en A Tiempo, con Casimiro. Este programa llega gracias al gentil auspicio de Riviera Ultra HDTV. Encuéntralos en los principales supermercados y tiendas del país. Hotel Mar Azul, Global Trade Consulting, Halil Brokers S.A. Y tal como lo había anunciado, pues estamos aquí con Danilo Subía. Él es coordinador general técnico de ProEcuador. ¿Qué es ProEcuador? Es el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, que está adscrito al Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones, de acuerdo a su denominación actual. Bienvenido Danilo, un gusto tenerte aquí en el programa A Tiempo con Casinelli. Coméntanos un poco más, ProEcuador, cuál es su posición actual, cuál es su perspectiva, qué es lo que hace ProEcuador en beneficio del país. Bueno, como lo había mencionado, antes que todo, muchas gracias por la invitación. ProEcuador es un instituto de promoción de exportaciones. Es como el brazo armado del Ministerio de Comercio en la aplicación de las políticas para la promoción de exportación. Entonces nosotros tenemos 31 oficinas en el exterior en 26 países, en donde a través de un plan estratégico bien armado, promocionamos la exportación de nuestros productos a través de las oficinas y también nos acercamos a potenciales inversionistas para indicarles los incentivos que hay para invertir en el Ecuador. Ese, en resumen, es la esencia de nuestra actividad como instituto. Luego tenemos coordinaciones de direcciones nacionales, de las cuales me encargo, en las que cada una tiene un rol específico. Está inteligencia comercial, está la parte de balcón de servicios, que es atención al exportador, está la parte de exportaciones, de promoción de exportaciones, que es básicamente donde ejecutivos de cuenta, por así decirlo, que son los que tienen las empresas con las que promocionan los productos y trabajan con las oficinas en el exterior, se encargan de promocionar estos productos. Directamente tienen el contacto con el empresario. Están también el departamento de inversiones, en las cuales se encargan básicamente de atender a los inversionistas que las oficinas en el exterior han contactado y acercarlas a las diferentes autoridades o gremios o empresas privadas para que puedan generar alianzas estratégicas o algún interés de algún proyecto público que sea, digamos, estén motivadas las empresas en invertir.
esa es prácticamente la misión que tenemos, y una muy fuerte y fundamental también es la de la ampliación de la base exportadora, es decir, contactarnos con empresas, con emprendedores que tienen una idea, una iniciativa de exportación y que a través de nuestros diferentes programas los ayudamos a internacionalizarse. El tema de la exportación de servicios, sí, un poco la tendencia de la región, a excepción del Ecuador, que no lo veo dinamizado en aquello, aunque ya hay algunos encuentros que los motiva por Ecuador precisamente y el Ministerio de Comercio Exterior, es exportar servicios, es decir, no ponerme a preparar la gran caja de bananos, sino exportar talento, exportar logística, exportar alguna serie de productos. ¿ProEcuador está involucrado en eso? ¿Qué está incentivando? ¿Qué está impulsando? De hecho, el año pasado, en noviembre del año pasado, llevamos a cabo una convención internacional de exportadores de servicios a través de una asociación que se llama ALES. En ese espacio logramos traer compradores internacionales o también para hacer alianzas con distintas empresas locales en el área de servicios. Solo ese día generó casi 5 millones de dólares en expectativas de venta de servicios, con lo cual vemos un potencial muy fuerte y estamos trabajando en lograr identificar un catálogo con herramientas también para esas empresas para internacionalizar los servicios. Vea, el primer servicio de exportación que tiene el Ecuador es el de turismo, que realmente, si podemos ubicarlo, estaría entre el cuarto y quinto puesto en el total de las exportaciones del Ecuador, lo cual es algo, no solamente que el tema de servicios, el tema de turismo atrae por venir y viajar, sino se mueve una serie de temas adicionales, como es el tema gastronómico, el mismo también el alquiler, los hoteles, etcétera, las partes de restaurantes. Entonces, también ese es un rubro importante. El software, por ejemplo. El software es un tema de fácil internacionalización y se ha logrado hoy por hoy la conectividad. El mundo tiende hacia nuevos espacios de comunicación. Tenemos el almacenamiento en la nube, tenemos el Internet 2.0, tenemos el blockchain, etcétera, diferentes temas que en parte tecnológica el Ecuador sí tiene buenos desarrolladores y va avanzando en ese tema. Entonces también los estamos tratando de ayudar con nuestras oficinas para internacionalizar los servicios. Y es una línea correcta, uno de los temas más importantes para impulsar el tema de la venta de servicios es fomentar aún más los convenios internacionales que permitan no caer en la doble tributación. De tal forma que si yo mañana vendo un servicio a determinado país, no tenga que pagar impuestos en el país donde los ofrezco y en el Ecuador por la renta que genero. Ese es uno de los grandes límites que tiene esta actividad. Y lo digo para enfocar de que toda acción tiene una reacción, pero además, para que estos temas se puedan desarrollar necesita una interinstitucionalidad, que todo el mundo se ponga en una misma línea empujando este tema tan importante, porque al final toda generación que permita exportar son divisas que ingresan al país. Yo quiero agradecer, correcto, Danilo, la gentileza de acompañarnos. Danilo Subía, coordinador general técnico de ProEcuador, la Oficina de Promoción de Exportaciones e Inversiones del Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones, por la gentileza de habernos acompañado. Regresamos en un momento a Tiempo con Casimiro. Este programa llega gracias al gentil auspicio de Excellent, AXA, Maytaller & Zambrano Abogados, Fides Bureau, Soluciones Tributarias, Y tal como lo había anunciado en la presentación del programa, hoy nos acompaña una invitada muy especial, catalogada en el sector como la dama de hierro del sector atunero. Un gusto estar con Mónica Maldonado, que es directora ejecutiva de CEIPA. ¿Qué es CEIPA? La Cámara Ecuatoriana de Industriales y Procesadores Atuneros. Gracias, Mónica, por acompañarnos en este nuevo programa Tiempo con Casinelli, que es una edición especial, porque creo que sobre el tema del atún hay mucho para hablar. Estaba revisando
las estadísticas de los años 2015 y 2016 y me di cuenta que fueron años sumamente duros para la industria procesadora del atún. De repente veo el año 2017 y veo un año espectacular. ¿Es ese el comportamiento lógico de la industria atunera? ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurrió en el último año? ¿Qué se prevé hacia el futuro? Es un poco el entorno en el que vamos a llevar adelante este programa. Bienvenida, Mónica. Bueno, muchísimas gracias. Un honor que usted me entreviste. Doctor, para nosotros en realidad ha sido una experiencia grata el contarlo como ministro de Comercio. Y el mercado de la Unión Europea fue un esfuerzo público-privado realmente consolidado. Y efectivamente el año 2016 marca un hito en la industria y sobre todo sopesando algunos problemas que teníamos para poder culminar el tema del acuerdo comercial. Nosotros buscábamos consolidar y creo que lo logramos y a buen tiempo. Y precisamente las cifras que usted menciona en el 2016 marca un hito en dos aspectos. El primer semestre del 2016 teníamos previsto un problema que para nosotros fue un irritante. Nosotros exportamos para la Unión Europea con origen de la flota ecuatoriana, pero obviamente la industria tiene también una capacidad instalada que le tiene obligadamente que cumplir con otros proveedores. La industria procesa por su lado, envía los contenedores, toma su tiempo de unos 45 o 60 días, carta de crédito, llega el dinero, pero mientras tanto hay que pagar nómina, costo financiero, manejo justamente de lo cual el valor mayor de preocupación para nosotros es tener la liquidez. De ahí la necesidad de la exoneración del anticipo, que no estamos pidiendo un no pago del impuesto a la renta. Nosotros tenemos claro que la ley define requisitos, un valor mínimo a pagar sobre lo anticipo del año. Y este anticipo que se genera ahora en abril y deberíamos ya tener listo una respuesta oficial, entablamos un diálogo primero con nuestro Ministerio del Ramo Rector. Sabe perfectamente. Claro, tenemos el Ministerio de Pesca, el flamante Ministerio de Pesca, ¿no? Que ya va a tener un año, pero que está en funciones y que es fundamental, y su sede es en Manta precisamente. Empoderando a la entidad sanitaria y sobre todo de control, que es nuestro ministerio, le hemos hecho un trabajo de entrega de un documento técnico, de tal manera que con este ministerio y nuestra ministra ha manejado instancias con el Servicio de Rentas Internas, con el Ministerio de Industrias, con el Ministerio de Comercio, en donde hemos venido teniendo una secuencia de reuniones técnicas, con un planteamiento serio, con una base documentada técnica y que justamente le estamos dando un pedido frontal, liquidez a corto plazo con una exoneración de anticipo. De ahí es que el análisis que estamos viendo no es una coyuntura por el terremoto, nos puede volver un terremoto económico a la industria. Es lo que nos preocupa. Se puede afectar el margen, ¿no? Hay un rato que el margen puede ser tan pequeño que mejor es dejar la plata en un banco. En los estudios que hemos visto, la industria tiene una seria vulnerabilidad. Ha invertido en los últimos 5 años en bienes de capital. Nunca ha dejado de invertir con maquinarias. Sin embargo, el retorno de esa inversión no se está viendo directamente al margen de utilidad. Las ventas con el análisis que hemos visto de gastos no generan el margen de utilidad. Estamos viendo un retorno del 2% cuando a nivel de la manufactura de la industria de Ecuador está en el 9%. Estamos muy por debajo. Y esas inversiones, Mónica, sin llegar todavía a la cuarta revolución industrial, pues, ¿no? Ese es un reto. ¿Qué nos dice el gobierno? El gobierno nacional, ¿cuánto me va a generar más de exportaciones? Nuestra respuesta ha sido, debemos mantener lo que tenemos de instalada maquinaria, pero también queremos generar innovación. Claro. Pero generar innovación significa capital. Y para tener ese capital requerimos tener por lo menos liquidez para poder seguir procesando. Entonces el desafío es tener una revolución industrial que no necesariamente va a implicar menos plazas de trabajo, que eso es una utopía que muchas veces se piensa. ¿Cuántas plazas de trabajo hoy se emplean en la industria? En la industria de manera directa, en los datos levantados por la industria de CEIPA, unas 24.000 plazas directas, de las cuales más del 80% es parte operativa.
clave, que nunca se lo resalta. Uno piensa y dice, la conserva tiene un proceso productivo y se piensa en unas máquinas exclusivamente, sí, pero hay una mano de obra. Y ese es nuestro mayor capital, es la destreza, la habilidad, el manejo que se tiene de una pieza de atún al sacarle el mejor rendimiento. ¿Quién lo hace? La mujer, la que está la operaria del día a día. Nosotros buscamos eso, que entienda las autoridades esta secuencia de reuniones que hemos tenido, precisamente no para este año, sino tener una secuencia de un plan estructural. Tenemos una tremenda amenaza de los asiáticos y al final del camino el que cuenta es el mercado. Vamos a hablar sobre el mercado, como lo habíamos anticipado. Este programa se nos iba a quedar corto, Mónica, porque hay muchas cosas. Creo que en la primera de 10 cosas que quisiera yo abordar sobre un tema tan importante. Por eso esta dinámica del mercado, esto de la competencia internacional, además en un producto, insisto, que migra, vamos a abordarlo en un siguiente programa, en una segunda entrega, que haremos inmediatamente que concluyamos esta. Iremos a tratar esto en un nuevo programa, de tal forma que la ciudadanía tenga un conocimiento más amplio de lo que representa la tercera fuente de ingresos no petroleros del país, como lo es la industria del atún, la industria de la pesca. Regresamos en un momento con más de A Tiempo con Casinelli. Este programa llega gracias al gentil auspicio de Polo Ralph Lauren, Di Franco Hostería, vía El Triunfo Bucay, Hotel Wyndham, excelente confort y hospitalidad. Todo está en los detalles. Y Casinelli Abogados. Y tal como lo habíamos anunciado, seguimos con nuestra invitada de lujo, Mónica Maldonado, directora ejecutiva de CEIPA, que es la Cámara Ecuatoriana de Industriales y Procesadores Atuneros. Y digo una invitada además de lujo porque el tema que estamos tratando, Mónica, desde la perspectiva de la industria que tú representas como directora ejecutiva, es importantísimo para el país. Enfocábamos en los programas anteriores, enfocábamos que el 70% de la industria está en Manabí. Enfocábamos que el porcentaje de ocupación de mano de obra, sobre todo de mujeres, pues es sumamente alto, sobre todo por esa operatividad que tienen para poder producir. Es decir, que hay miles de plazas de trabajo que directa e indirectamente dependen de esta industria. También habíamos hablado de que el sector en el año 2017 tuvo en cifras un buen rendimiento, pero que realmente podía deberse a una distorsión al final del camino por lo que había ocurrido en el 2016, donde inclusive se llegó en un momento dado a quedar la industria con muchísima materia prima sin poderla procesar y causa una distorsión. En este programa, en este nuevo programa, Mónica, y siguiendo esa saga, como habíamos hablado, de acontecimientos, la pregunta es, en estas reuniones que se mantienen a nivel de los ministerios, hoy que tienen el Ministerio de Pesca, que es un aliado fundamental e importantísimo, pero también lo tienen con industria, lo tienen con comercio y por ahí paso por finanzas y seguramente hasta con el servicio de rentas internas tienen que hablar. ¿Qué esfuerzo hace el sector para posicionar qué cosa para tener ese grado de competitividad? No de subsidio, pero sí obviamente de apoyo para darle sostenibilidad a una industria tan importante como la atunera del Ecuador. Sí, perfectamente. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Nosotros miramos con mucha preocupación hacia dónde va la perspectiva de la industria exportadora. El manejo para nosotros es bajo una agenda de trabajo, primero definiendo los márgenes que usted menciona, analizando cada uno de los componentes que son oficiales y que son información pública, dónde y de qué manera para que también el gobierno nacional tenga una respuesta de la parte de la industria. Primero hemos mirado la necesidad de un trabajo estructural.
La ministra de Pesca está haciendo una política de ordenamiento pesquero idónea, barcos, plantas, pero queremos un poco más allá, trabajar hacia largo plazo. El recurso es finito, usted lo mencionaba muy bien, no podemos tener la capacidad de cultivo, es un recurso salvaje. Claro, no puedes hacer un cultivo intensivo para tener más camarón por hectárea, eso no existe en el mundo de la pesca del atún. Bueno, sí, efectivamente, y además de eso, nosotros tenemos claro que el trabajo para nosotros es trabajar directamente con la parte pública. ¿De qué manera? Transparentando, como siempre, la información que son cifras, técnicas, números, y por otro lado, planteamientos a nivel de reformas. Hemos planteado coyunturalmente dos aspectos. Lo que es la medida de corto plazo, necesariamente tenemos que buscar una exoneración del anticipo de impuesto a la renta. Eso le brinda liquidez a la industria. Claro. Y también una garantía para poder mantener la proveeduría de la flota atunera, que es importante para nosotros y diría clave para la cadena de valor. Luego tenemos la parte de ciertos motores, que le diría yo, doctor. Para ello estamos mirando una estrategia de definir un código de conducta que maneja justo todo lo que el Ecuador ya tiene. El Ecuador tiene regulaciones que cumple la flota, las plantas atuneras cumplen la parte de inocuidad, manejo de pesca legal, manejo de pesca reglamentada, y esos factores para nosotros es el posicionamiento diferenciador. Sí, gracias Mónica. Yo quiero resaltar de esta amplia exposición y clarísima exposición que has hecho en el transcurso de estos dos programas realmente que hemos dedicado a tratar este tema. Yo sí quiero resaltar, Mónica, que de parte del sector atunero hay una iniciativa que va más allá. Normalmente, lastimosamente, se queda los sectores esperando a ver qué es lo que el gobierno va a incorporar. Hacen algunas sugerencias, pero no van más allá. Yo creo que la palabra clave que ha incorporado en esta discusión el sector que tú muy bien diriges es la sostenibilidad. Es decir, no es que queremos algo para ver cómo vamos con el resultado de aquí al 2018. Queremos algo para reestructurar de manera eficiente una industria para que esté más de 70 años adicionales a lo que ya tiene. Es decir, una visión a mediano y largo plazo. El costo financiero y los márgenes es uno de los temas fundamentales. La revolución industrial va a ser otro tema a discutir. La renovación de la flota pesquera es otro tema a discutir. La estrategia frente a los mercados del mundo, inclusive con la misma Unión Europea en su momento para demandar el tratamiento adecuado de un socio comercial si es que llegara a darse el caso, por temas de competitividad, son temas a discutir. Yo quiero felicitar realmente ese trabajo extraordinario que desde CEIPA se está dando para beneficio del país, además de obviamente del sector, identificando estos problemas a mediano y largo plazo y dándole insumos a nuestras autoridades para que también analicen y obviamente tomen las decisiones más acertadas. Quiero agradecerte la gentileza de acompañarnos en este programa e invitarlos pues a seguirnos permanentemente en A Tiempo con Casinelli.